Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los presentes. ¿Se escucha bien? Ricardo, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo nuclea a las empresas que se dedican a brindar servicios de recursos humanos. Nuestra Cámara pertenece a la World Employment Confederation, que es la confederación de empleo más grande del mundo y que trabaja activamente con la OIT en múltiples iniciativas, ya que en el mundo las agencias privadas de empleo son un dinamizador del trabajo decente y sobre todo son el canal por el que muchos jóvenes ingresan al mercado laboral y también muchas personas que pertenecen a colectivos vulnerables tienen la oportunidad de conseguir empleo a través de este tipo de empresas. Aquí en Argentina, nuestra Cámara trabaja también activamente con la delegación local de la OIT en la producción de múltiples documentos e investigaciones que de alguna manera buscan generar espacios de diálogo para discutir cómo hacer crecer el empleo en nuestro país, no solo en estos momentos en que gracias a la vacuna se empiece a ver una especie de luz al final del túnel, sino para el día después, ya que la pandemia realmente dejó una herencia de transformaciones que nos hace pensar que el mercado laboral no va a ser el mismo. A diario, las empresas socias de nuestra Cámara tienen contacto con miles de empresas de diverso tamaño, desde pymes hasta grandes corporaciones, y en ese intercambio con líderes de recursos humanos, podemos entender no solo las macrotendencias del mundo laboral, sino también las problemáticas concretas que impactan en el día a día de las personas que tienen que tomar decisiones sobre el talento humano. Acá me están diciendo que no se escucha. Ricardo. Perfecto. Bien. Entonces, les estaba diciendo que dentro de las interacciones que nosotros tenemos, nuestras empresas, miembros de la Cámara tienen con líderes de recursos humanos, podemos ir comprendiendo cuáles son las problemáticas que a diario tienen los líderes de recursos humanos en la toma de decisiones a corto plazo y a largo plazo. Y dentro de estas problemáticas, el trabajo remoto pasó a ser un tema central durante todo el 2020 y parte, bueno, y estos primeros meses del 2021. Aunque llamativamente en un estudio reciente que impulsó nuestra Cámara, en Argentina solo el 30% de los trabajadores están realmente en condiciones de teletrabajar, ya sea porque falta infraestructura en telecomunicaciones o porque las empresas no han realizado todas las transformaciones digitales que podrían, o directamente porque no están dadas las condiciones para que puedan hacer ese tipo de trabajo. Ahora, en el medio de esta realidad, en donde el teletrabajo pasó de ser un beneficio que reclamaban los trabajadores antes de la pandemia a la herramienta más importante para el cuidado de la salud de los empleados, se dictó la ley de teletrabajo, luego se dictó su reglamentación y estamos de cara a una inminente vigencia que genera muchísimas dudas. Por eso, y siguiendo un poco este espíritu de tratar de combinar esa mirada a futuro con las necesidades del corto plazo, nos pareció más que oportuno tener este espacio de conversación con Ricardo Foglia, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades en este tipo de charlas que organizamos desde la CAPE. Ricardo es abogado, es máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social a través de la jurisprudencia por la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid. Fue durante muchos años director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad Austral. Es un profesor de Derecho en distintas universidades y ha escrito innumerables libros y artículos y es un destacado conferencista. Además, permítanme decirle que es un experto en el manejo del tiempo porque además de todas estas cuestiones que les acabo de enumerar, se hace el tiempo para ser un reconocido asesor jurídico de empresas. Así que bueno, sin más preámbulos, Ricardo,
te voy a ceder la palabra y para todos los que nos están escuchando queda abierto el chat para que nos hagan llegar sus preguntas que seguramente Ricardo después contestará al final de su exposición. Ricardo, te cedo la palabra y muchas gracias. No, muchas gracias a vos por la presentación, a ustedes por haber venido. Y no se preocupen por lo de manejo del tiempo, porque la charla más de 4 horas no va a durar. Así que fuera de eso, empecemos. Y voy a empezar al revés, voy a empezar por el final. Voy a empezar por el final y voy a terminar por el principio. Y el final es toda esta cuestión que se ha armado en torno a la vigencia, al principio de vigencia de la ley de teletrabajo, la 27.555. Y voy a empezar al revés por la parte final, porque voy a empezar con esta resolución 142-2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que quiero hacer una aclaración previa. Esta ley no modifica la fecha de entrada en vigencia de la ley de teletrabajo, sino lo que hace es excluir a un colectivo de trabajadores de la aplicación de la ley y excluirlos temporalmente por un tiempo incierto. Es decir, la norma esta, que es el decreto 142/2021, no modifica la fecha de entrada de la ley, sino que excluye de la aplicación de la ley a un colectivo o a un grupo de trabajadores. Y para enumerar el grupo de trabajadores nos tenemos que referir, aunque sea brevemente, a las normas dictadas con motivo de la emergencia, porque esta exclusión, como dice el decreto, abarca, o la resolución, a distintos colectivos. Arranquemos por el decreto 260, dictado el 12 de marzo del 2020, cuando empezó la primera cuarentena, que decretan un ASPO de 14 días, digamos únicamente de 14 días, y que este ASPO tenía una especificidad de aislamiento de ciertos trabajadores. Ciertas personas tenían que hacer el ASPO. Eran las personas que presentaban síntomas de COVID, los denominados contactos estrechos y las personas que hubiesen arribado o transitado del país procedentes de países con altos contagios de COVID, de acuerdo a un listado que establecía la misma norma y que después sucesivamente fue ampliado hasta el denominado cierre de fronteras. El Ministerio de Trabajo, con posterioridad a este decreto, dicta una resolución 207/2020 que en el artículo primero eximió del deber de asistencia al trabajo, suspendió el deber de asistencia al trabajo de los mayores de 60 años, salvo en los casos de trabajos de salud o aquellas personas que eran esenciales para el mantenimiento productivo de la producción de la empresa, las trabajadoras embarazadas y los incluidos en grupos de riesgo, que eran los que tenían enfermedades respiratorias crónicas, los diabéticos, los inmunodeficientes y los que tenían enfermedades cardíacas. Y a su vez agregó en este listado, digamos, las personas adultas a cargo de menores, que tenían durante el periodo escolar, que se consideraban justificadas sus inasistencias. El decreto 297, que se dictó 7 días después, o sea, el 20 de marzo, y empezó a regir en esa época, extiende el ASPO a todos los trabajadores, a todos los habitantes de la Argentina, inclusive las personas que se encontraran transitoriamente en el mismo, excepto los de declarados servicios esenciales, en una lista que fue sucesivamente ampliada. Y hay una resolución del Ministerio de Trabajo muy importante que define qué era esto de la abstención, ¿tá? Que era una licencia, era una vacación, era una exención de concurrir al trabajo anómala. Bueno, esta resolución es muy importante, la resolución 297/2020, porque dijo que la abstención de concurrir al trabajo era la prohibición de hacerlo. Es decir, aquellas personas que podían, que estaban en condiciones, que no estaban en este listado que enumeré recién, tenían prohibido concurrir al trabajo. Y esta resolución ha pasado desapercibida, pero tiene gran importancia conforme vamos a ver. Entonces,
Esto configuró 4 tipos de trabajadores. Los trabajadores de actividades esenciales que podían ir a trabajar, los trabajadores de actividades no esenciales que trabajaban desde su lugar de aislamiento, la mayoría de los cuales cumplían sus tareas por tecnologías de la información y de la comunicación, y es el origen del auge del teletrabajo en la Argentina y en otros países, como el caso de España, por ejemplo. Los trabajadores de actividades no esenciales que no podían teletrabajar desde su casa, porque no tenían aptitud, no tenían posibilidad de hacerlo o estaban enfermos, y los adultos responsables a cargo de menores y adolescentes cuya presencia en el hogar era determinante. Luego, como todos sabemos, esto del ASPO se fue paulatinamente relajando, se declaró o se puso en manos de los gobernadores determinar cómo era el ASPO, y finalmente, paralelamente a todo esto, el Ministerio de Transporte dicta la resolución 259-2020 estableciendo que el servicio de transporte público era exclusivamente para las personas correspondientes a las actividades declaradas esenciales. Y viene una norma que también es importante y tiene impacto en lo que vamos a ver, que es el DNU 1033/2020, que señala ya no quedan más lugares con ASPO en la Argentina. Me voy a referir ahora a la resolución 142. La resolución 142 estableció algo muy simple. Dice, bueno, quedan excluidos de la ley de teletrabajo, de la aplicación de la ley de teletrabajo, los que están incluidos en el decreto 260, que son los que yo mencioné al principio, o sea, los enfermos de COVID, los contactos estrechos, las personas que vienen de lugares con alta circulación del COVID, los de la resolución 207-2020, o sea, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas de riesgo y las personas con menores a cargo de, digamos, cuidado a cargo de menores, y agrega una tercera o cuarta excepción, una tercera excepción, que son los trabajadores de las empresas en las que el empleador hubiera implementado medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio. Dice así la norma, es decir, agrega un cuarto espectro. Es decir, que no me voy a referir a los dos primeros supuestos, porque estos surgen de la propia enumeración, y sí me voy a referir a este último, que en realidad son trabajadores que están excluidos de la aplicación de la ley. Es decir, son teletrabajadores, personas que trabajan desde su casa, pero que por razones de salud no pueden concurrir a los lugares de trabajo. Entonces estos quedan excluidos de la aplicación de la ley. Pero agrega que esto es cuando el empleador hubiese implementado un mecanismo preventivo para minimizar los riesgos de contagio. Es decir, que acá, aunque la ley no lo menciona, quedan dos grandes grupos, o tres. Primero, lo que se hubiese establecido el empleador. Segundo, lo que se hubiese acordado con el sindicato, porque hay sindicatos que tienen acordados protocolos, y después agrego también cuando hubiese una norma que impedía trabajar, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que hace poco se dictó una normativa referente a las oficinas y lugares comerciales sobre esta cuestión. Entonces, me voy a referir de estos tres supuestos al tercero, es decir, cuando el empleador hubiese establecido, hubiese creado un protocolo al efecto. Lógicamente, este protocolo tiene que tener cierto soporte científico y ser, por si se llega a haber algún cuestionamiento, y las medidas tienen que ser adecuadas y razonables. Ahora, hay una diferencia entre los dos supuestos primeros, es decir, los que surgen del decreto 260 y de la resolución del Ministerio de Trabajo, y este último, es que en los dos primeros la no concurrencia al lugar de trabajo es absoluta. No pueden concurrir a trabajar y, como vimos, la resolución dice está prohibido la concurrencia al trabajo de estas personas. En cambio, en este supuesto tercero, el que hablábamos recién, admite todo tipo de combinaciones. Es decir, este protocolo del empleador puede establecer horarios reducidos,
turnos rotativos, es decir, mutaciones entre la presencialidad y el teletrabajo, ya que la finalidad de esta rotación o de esta mutación que hablábamos de recién es lo que se dice en los considerandos, que tiene una frase muy importante, que es disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras en el establecimiento. No dice suprimirlo, dice disminuir, es que haya menos trabajadores. Por eso esto está permitido. El hecho entonces que estos trabajadores continúen prestando tareas en forma remota no significa un consentimiento al teletrabajo. Y digo por lo siguiente, la ley de teletrabajo estableció que el consentimiento del trabajador para el empleado, para teletrabajar, tenía que ser prestado por escrito. No aclaró más que por escrito, no dijo si era firmado, no dijo si establecían otros medios como admite el Código Civil, digamos, otros instrumentos que admite el Código Civil, dijo simplemente por escrito. De esto vamos a hablar después. Y después, pero el problema que existía era que yo no daba mi consentimiento escrito, pero seguía teletrabajando. Y esto podría ser interpretado como un consentimiento tácito. Entonces la norma dijo, ni consentimiento expreso, ni consentimiento tácito. Si una persona que no va a trabajar por la existencia de estos requisitos, y en este último caso agregado, de un protocolo establecido por el empleador por razones sanitarias, en este caso no significa ni consentimiento expreso ni consentimiento tácito y en consecuencia la ley de teletrabajo no se aplica. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que la ley disponga y termine la cuarentena y disponga una libertad total entre comparación de tareas presenciales y tareas de teletrabajo. Porque un punto central de aplicación de la ley de teletrabajo es la posibilidad de comparar, la posibilidad de optar entre tareas presenciales y tareas de teletrabajo. Y en este caso, por una emergencia sanitaria, no hay esta opción. Y se ha hablado mucho de esta norma y yo creo que no es una norma inconstitucional. ¿Por qué? Porque se trata de una norma de salud pública. No se trata de una norma que difiere de una resolución del Ministerio de Trabajo que difiere la aplicación de una ley, porque la ley de teletrabajo establece que rige 90 días después de terminado el ASPO. Esto se trata de una norma de salud que tiene otro sustento, que es la emergencia en salud prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2021, y en este caso el sustento es una norma de salud que dice, mire, usted puede acordar, o si el empleador establece un protocolo, usted debe ajustarse a este protocolo de tareas presenciales, remotas, o totalmente presenciales, o totalmente remotas, y esto no significa la aplicación para usted de la ley de teletrabajo, con lo cual, para todos los que no estén en este colectivo de trabajadores que yo enumeré recién, el 1 de abril se aplica la ley de teletrabajo, con una particularidad. Miren, en su momento la ley dispuso que la ley de teletrabajo iba a ser efectiva a partir de los 90, contados los 90 días de terminado el ASPO. La norma reglamentaria en el artículo 19 estableció que una resolución del Ministerio de Trabajo iba a determinar cuándo empezaba el cómputo, el inicio del cómputo del plazo. Y lo fijó en el 31 de julio del 2020, que es cuando el decreto que habíamos visto recién, 1033, dijo en la Argentina no hay más ASPO. Por eso, contando a partir de ahí los 90 días corridos, la fecha que daba es el 1 de abril. Pero esto no es exacto. Esto no es así. Pero bueno, eso sería entrar en otro cuestionamiento. ¿Por qué? Porque el decreto 1033-2020 dice que en la Argentina ya no quedan más lugares sujetos al ASPO. No quedaban más lugares sujetos al ASPO en ese momento. Recuerdo Formosa que con posterioridad volvió a fase 1, se volvió al ASPO. Pero lo que no aclara el decreto es que el mismo decreto 1033, en el artículo siguiente, artículo 9, si no me equivoco, establece que las normas del ASPO siguen rigiendo para los trabajadores esenciales. Con lo cual, todas las normas dictadas a raíz del ASPO, transporte público, entre otras que vimos recién, sigue siendo únicamente para los trabajadores esenciales. Con lo cual, desde este punto de vista, el ASPO no terminó. El ASPO sigue.
Y entonces el punto de inicio del cómputo que efectúa la resolución del Ministerio de Trabajo es cerrado porque, si bien no hay más ASPO en el país, sí el ASPO sigue rigiendo, como vimos recién, para algunas actividades, como por ejemplo, cito, el transporte público. Con lo cual, esta es otra cuestión que es del apuro por aplicar una ley que desde ya anticipó, fue muy apurada en su redacción y tiene varios errores técnicos. Y voy a empezar ahora sí por el principio establecido esta primera parte. Hay muchas definiciones de lo que es el teletrabajo. Todas las leyes establecen uno distinto, pero todos más o menos dentro de cierto rango parecido. La ley española, la ley colombiana, brasilera, chilena, la que ustedes quieran. Pero tienen todas una característica o un denominador común. En realidad, describen los elementos fácticos que caracterizan al teletrabajo. Es decir, describen los elementos de hecho, que son 4, básicamente. Así que no vale la pena tampoco detenernos en la definición que incorpora la ley de contrato de trabajo. No hay ninguna particularidad jurídica. Que el trabajo sea realizado a distancia, con lo cual, y esto es muy importante, y lo quiero señalar, se aplica el convenio 177 del OIT sobre trabajo a distancia, que tiene algún impacto que vamos a ver después. El lugar de prestación tiene que ser un lugar que no sea el establecimiento del empleador o del cliente del empleador. Este es el segundo. La prestación debe ser por teletrabajo total o parcial y la prestación debe ser efectuada por tecnologías de la información y de la comunicación fuera del establecimiento de la empresa. ¿Tá? O sea, los TICs. Y la ley habla de información y comunicación. Son las dos. Porque una persona que utiliza únicamente tecnologías de la comunicación, pero no de la información, estaría excluido de la ley. Es la conjunción de las dos tecnologías porque la norma utiliza la partícula I. Quiere decir, respecto del último tema, que el lugar no sea un establecimiento del cliente, o de la empresa o del cliente, como vimos, puede ser el domicilio del trabajador, puede ser una oficina satélite, puede ser un telecentro, puede ser un bar, puede ser un lugar nómade, puede ser un hotel, puede ser un auto. Y este lugar puede ser decidido por el trabajador, decidido por el empleador o realizado mediante acuerdo de partes. Y es importante establecer qué es el domicilio del trabajador mientras el teletrabajador teletrabaja en el mismo. Y es un establecimiento. El domicilio del trabajador se transforma en un establecimiento y fíjense que hay un convenio del OIT, que es el convenio 155, que dice que el establecimiento, lo leo textualmente, es el lugar de trabajo que comprende todos los sitios a los cuales debe concurrir el trabajador en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador. Este es un convenio referido a salud y seguridad en el trabajo. Es decir, y la norma agrega que no hay teletrabajo cuando el trabajador cumple sus tareas de trabajo desde el establecimiento del cliente del empleador. ¿Tá? O sea, cuando se trabaja de esta manera, no hay teletrabajo porque considera que el establecimiento del cliente es una especie de extensión del establecimiento del empleador. Este es el tema. Y no hay teletrabajo si se teletrabaja en 4 circunstancias. Por fuerza mayor, digamos, no se aplica la ley de teletrabajo durante ese periodo si es por fuerza mayor, en forma esporádica o ocasional, o por circunstancias excepcionales. Casualmente lo que hace la resolución 142, si lo queremos ver desde la perspectiva, es decir, hay una circunstancia excepcional, razón por la cual no se aplica la ley de teletrabajo hasta que yo habilite la posibilidad de que los teletrabajadores puedan volver a sus tareas normales. ¿Qué es esto de esporádica y ocasional? ¿Qué diferencia hay entre lo esporádico y ocasional y las circunstancias excepcionales? Lo esporádico y ocasional, entiendo yo, porque la ley no lo distingue, porque si vamos al diccionario, esporádico y ocasional es lo mismo. Esporádico es lo ocasional y ocasional es lo esporádico. Si lo miramos, yo creo que es por una causa interna de la empresa. Por ejemplo, la necesidad de pintar o adecuar un lugar, la necesidad de la empresa interna de cambiar
alguna, digamos, o también del trabajador, que por ejemplo, porque tuvo un problema en su casa, o por ejemplo, vuelve a tareas presenciales un teletrabajador, bueno, durante este lapso no se aplica la norma de teletrabajo porque hay una circunstancia que impide. Y las circunstancias excepcionales es esta que yo le mencioné recién, es un trabajador que cumple tareas de teletrabajo por una circunstancia excepcional, como en este caso sería una norma sanitaria que impide que los trabajadores cumplan esto. Quiere decir que la diferencia es que en un caso la circunstancia esporádica y excepcional es una necesidad interna, por ejemplo, voy a adecuar una oficina y el trabajador tiene que teletrabajar de su casa, y la circunstancia excepcional es por una circunstancia externa como este decreto, esta resolución a la cual nos referimos recién. Un tema importante del convenio 177 del OIT es que admite la posibilidad de que el teletrabajo sea dependiente o autónomo. Esto es muy importante y dice que será autónomo cuando exista dependencia técnica. Con lo cual, no siempre el teletrabajo es teletrabajo dependiente, depende de cada caso particular. ¿Cómo es la estructura de la ley? Porque acá empiezan todos los problemas de una ley que yo quiero señalar desde el principio. Es una ley desarreglada, es una ley desordenada, apurada, y que en definitiva vamos a ver cuál es el motivo por el cual la ley salió de la manera que salió. En primer lugar, dice cuál es el objeto de la ley. Pero esto es inédito. Decir que una ley de teletrabajo va a regular el teletrabajo no significa decir nada en una ley. Es poner palabras nada más. Una ley de teletrabajo va a regular esto. Decirlo no tiene ningún sentido. Sí tiene importancia porque la ley dice, bueno, yo incorporo el artículo 102 a la ley de contrato de trabajo. Pero además, en los artículos 3 a 18, dicto los requisitos legales mínimos de la ley. Y ahí empieza a establecer en una suerte de reglamentación del artículo 102 bis de la ley de contrato de trabajo los requisitos de aplicación de la ley. Y dice, bueno, estos requisitos serán aplicables en la medida de la compatibilidad. Quiere decir que hay actividades en las cuales no son compatibles estos recaudos mínimos, que quedaría excluida o fuera de la ley de teletrabajo. Para dar un caso, los árbitros de fútbol que utilizan el VAR, que es una forma de comunicación de las tecnologías de la información. Como la ley dice total o parcialmente, el que teletrabaje total o parcialmente, uno podría decir, bueno, los árbitros de fútbol quedan incluidos dentro de la ley de teletrabajo, lo cual pareciera ser poco razonable. Pero además de establecer los presupuestos legales mínimos, tiene otra parte que dice, bueno, ciertas regulaciones quedan diferidas al convenio colectivo, cuando esto lo difiere el convenio colectivo, lo cual va a dar lugar a infinidad de regímenes laborales de teletrabajo porque las particularidades van a depender de un convenio colectivo. O sea, es una ley que establece un artículo, tiene una reglamentación y esa reglamentación difiere en muchos aspectos al convenio colectivo, pero mientras no se dicte el convenio colectivo, esos aspectos se rigen por la decisión unilateral del empleador. Es más o menos la estructura de la ley. Y me voy a referir a dos temas muy relevantes. Uno es el de la jornada de trabajo y otro a un tema muy polémico que es el de la reversibilidad. El tema de la jornada de trabajo tiene dos características o dos temas centrales. Uno que yo lo he llamado de silencio comunicacional y otro desconexión. Son como el anverso y el reverso de una misma moneda. Pero primero hay que referirse a la jornada de trabajo. El artículo 4 de la ley dice algo muy curioso. La jornada de trabajo debe pactarse por escrito en el contrato de trabajo. Pero todos sabemos que en Argentina no es necesario un contrato de trabajo, a diferencia de otros países, de los cuales me imagino yo que sacaron algunas cosas mal sacadas de la ley, como la española y la brasilera, que es necesario firmar un contrato de trabajo. Acá no. Pero pareciera del artículo de la ley cuarto que es necesario pactar por escrito el contrato de teletrabajo, lo cual, la jornada de trabajo en el contrato de trabajo, con lo cual uno puede pensar, y creo que sería razonable, después vamos a ver por qué, sobre la conveniencia y necesidad de firmar un contrato de teletrabajo. Y esto es más aún así si el consentimiento tiene que ser prestado por escrito.
Entonces, si el consentimiento tiene que ser prestado por escrito y la jornada debe ser pactada por escrito, y hay otros temas que quedan diferidos a acuerdo de partes, es lógico concluir que se tiene que firmar un contrato de teletrabajo, aunque la ley no lo exige. Si hubiera sido mejor hacer como la ley española, que dice hay que hacer un contrato de teletrabajo y este es el contenido mínimo. Y ahí se termina con esta discusión. Pero bueno, no. La ley pone a cargo del empleador en materia de jornada de trabajo, que tiene que ser pactada por escrito, dos elementos. El software debe impedir la comunicación por la jornada de trabajo, y el otro tema es que el empleador no puede enviar comunicación al trabajador fuera de la jornada. Y la excepción es que esto solamente puede ser hecho en caso de excepcionales de fuerza mayor, los usos horarios o una necesidad objetiva. Pero el decreto reglamentario le agrega una palabrita que es por cualquier medio, con lo cual ya no solamente es por mail, abarca el mail, el WhatsApp, el Telegram, el celular, el teléfono fijo, cualquier manera de comunicación. Claro, al empleador esto, sobre todo en empresas medianas o grandes, es prácticamente imposible. Hacer esto es inédito, es una cuestión muy particular, porque el problema no es mandar mails, el problema es la contestación de los mails, o exigir la contestación de los mails o los instrumentos en ese momento. Y hay que distinguir, según sea los medios que le otorga el empleador o los propios medios del trabajador. Una cosa es el teléfono, digamos, que le da la empresa, que lo cortó, lo dejó ahí, qué problema hay que le mande WhatsApp o mail si está apagado. Y otra cosa distinta es al teléfono celular del trabajador, ¿tá? Pero la ley no establece en este sentido ninguna diferencia, con lo cual esta cuestión también sería conveniente de alguna manera ponerla en el teletrabajo, en el contrato de teletrabajo. Y esto hay que agregar otra cuestión también vinculada a esto. La otra cuestión que hay en este tema es que si el trabajador contesta los mails, responde los mails, está haciendo horas extras, estaría haciendo jornada suplementaria y quedaría el registro del tiempo, con lo cual podría tener derecho al pago o al cobro de las horas suplementarias, salvo que el empleador expresamente prohíba trabajar fuera de la jornada de trabajo, cuestión esta que debe ser incluida en el contrato de teletrabajo. La desconexión digital, es el derecho del trabajador que tiene de desconectarse luego de finalizada la jornada del trabajo. ¿Tá? O sea, se desconectó y esto no puede ser considerado una falta ni puede ser sancionable por ningún motivo. Las excepciones son las que vimos recién, los usos horarios, cuestiones urgentes, etcétera, etcétera. Ahora, la ley tiene una particularidad muy especial, que es bastante contradictoria en esta historia. Por un lado, establece que no se pueden establecer incentivos para que el trabajador renuncie a el derecho a la desconexión digital. Pero a continuación señala que el incremento del valor de la hora suplementaria no será considerado un incentivo para que el trabajador se conecte fuera de la jornada de trabajo. Pero el mayor incentivo que tiene el trabajador para hacer las suplementarias es el recargo, el recargo que se le puede ofrecer en la hora extra, o si no, simplemente generar la hora extra. O sea, la ley se encuentra con una cuestión principista y una cuestión realista. La cuestión principista es la primera, de protección de la jornada de trabajo absoluta y la incentivo, y por otro lado una necesidad salarial que para los trabajadores muchas veces la jornada suplementaria es un ingreso adicional. Trata de juntar dos cosas distintas y entonces sale la cuadratura del círculo en esta historia. El otro tema es el ius variandi. El ius variandi es la facultad de cambiar las condiciones de trabajo. Hasta ahora, el ius variandi era solo un ejercicio que tenía, un derecho que tenía solamente el empleador, que estaba en el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, únicamente. Pero agrega un ius variandi inédito,
que es el ius variandi del trabajador, que es el ejercicio de la reversibilidad. Entonces, vamos a ver. La ley agrega dentro del ius variandi del empleador un elemento nuevo que es la voluntariedad. Y agrega un ius variandi nuevo que es el de la reversibilidad. Y me voy a referir al primero, al ius variandi, a la restricción que agrega al ius variandi del empleador, que es este consentimiento. Ya sabemos que el ius variandi es una anomalía del derecho del trabajo que cancela dos principios del derecho civil, que es los pactos deben cumplirse como están y las consecuencias son irreversables. Bueno, en este caso es una modificación unilateral de una cláusula contractual que establece el Código Civil, la ley de contrato de trabajo. Básicamente es esto. La finalidad del Código Civil era proteger la confianza, bueno, acá la adaptabilidad a las condiciones de la empresa. Y la ley dice que, para arrancar, que el consentimiento del trabajador tiene que ser prestado por escrito, al principio del teletrabajo. Pero esto no quita lo que dijimos al comienzo de la charla, que si el teletrabajador sin contrato por escrito sigue teletrabajando, se va a considerar un consentimiento tácito de teletrabajo y en consecuencia se van a aplicar todas las normas relativas al teletrabajo, algunas de las cuales nos hemos referido. Quiero agregar además que como marco de esta historia o del teletrabajo hay que recordarse una ley del año 90, que es la Ley Nacional de Empleo, que en el artículo 23 establece que la incorporación de la tecnología es un derecho y una obligación del empleador. ¿Tá? Ahora me voy a referir al segundo tema, que es este requisito, digamos, que requiere esta voluntariedad. Y la norma establece una diferencia entre el teletrabajador desde el principio y el teletrabajador que pasa de tareas presenciales a teletrabajo. Desde el principio yo lo contraté y es teletrabajador y seguirá siendo teletrabajador. En el caso del teletrabajador, como veíamos recién, que la ley dice, bueno, tiene que ser prestado el consentimiento por escrito, yo agregaría dos cuestiones más. La primera, el consentimiento tácito. Y en segundo lugar, lo que habíamos dicho del Código Civil, que admite unos instrumentos particulares que no están firmados, que son los impresos, los auditivos, conformidades auditivas y todo lo demás. Bueno, en general la sugerencia sería hacerlo por escrito y otorgarle fecha cierta, para evitar cualquier discusión sobre el particular. El otro tema, sobre cuándo empecé a teletrabajar, tal día, bueno, tengo derecho a que me pagues los adicionales por teletrabajo, si es que hubiese alguno, o la cuenta de luz desde tal fecha. Me parece que para evitar este problema de los instrumentos no firmados, que el Código Civil le da validez y la ley dice únicamente por escrito, pero no dice firmado, la sugerencia sería, en la medida de lo posible, hacer un instrumento firmado o de alguna manera algún instrumento que tenga una fecha cierta, para evitar estas discusiones al inicio. Al inicio del pase de presencial a teletrabajo. La reversibilidad es el ius variandi del trabajador, es decir, es el vuelta atrás. Es un principio que vulnera los propios actos, como vimos hace un ratito del Código Civil. Pero bueno, la ley señala dos cuestiones. El teletrabajador, que es teletrabajador del inicio, no puede ejercer el derecho de reversibilidad, claro, porque cuando entró no tuvo esta opción, entraste como teletrabajador. En cambio, el que sí puede optar por la reversibilidad es el teletrabajador que trabajaba en una tarea presencial, pasó a teletrabajo y ahora quiere volver a la tarea inicial. Con relación al primero, es decir, a la vuelta a la presencialidad de los trabajadores inicialmente contratados, la norma difiere a la negociación colectiva, la regulación. Dice, bueno, la negociación colectiva es la que va a establecer esta posibilidad. ¿tá? Yo creo que sería una posibilidad compleja. Creo que también es importante establecer en el contrato de teletrabajo cuando el teletrabajo no es posible.
no es factible. Y la ley habla en general del decreto reglamentario de algunas cuestiones particulares a las cuales me quiero referir. Es el artículo 8. El artículo 8 dice que debe procederse de buena fe en esto. Sabe que la buena fe es un criterio muy amplio y muy espeso y muy poco claro en algunos aspectos. Entonces, pero da 3 pautas. El trabajador debe comunicar su decisión de reversibilidad, lo dice el decreto reglamentario, debe fundar su petición, que tiene que ser por motivos razonables y sobrevinientes. Sobrevinientes quiere decir posteriores a su aceptación o de teletrabajo, ¿tá? Y tiene que probarlos. Y sobre esta base el empleador es el que toma una decisión. Pero también hay supuestos en los cuales hay una imposibilidad de cumplir, a la cual se refiere el Código Civil. Por ejemplo, cerré el establecimiento y sería una insensatez que el empleador cerró el establecimiento y tenga la obligación de abrir una oficina únicamente para ese o para otros teletrabajadores. O el que yo tenía no hay más lugar porque lo adecué para menos tareas presenciales y devolví el resto, lo vendí o lo alquilé o lo devolví al propietario. ¿tá? O cuando, digamos, no hay tareas, porque las tareas todas que se realizaban de esta manera fueran desplazadas hacia el domicilio del trabajador. También puede haber otra posibilidad, es que el trabajador quiera volver. El establecimiento que yo tenía lo desactivé, pero me queda otro establecimiento. Bueno, o el trabajador puede aceptar, si el empleador quisiera, volver al otro establecimiento, aunque le quede más lejos, ¿tá? Supongamos, o sigue teletrabajando. ¿tá? O sea, esto es lo que va a dar la vida diaria y acá, ante la falta de normas claras, va a primar el principio de la razonabilidad. Pero esta imposibilidad es un factor importante del teletrabajo. La norma agrega otro factor que lo da por ahí el decreto reglamentario, que es el plazo de teletrabajo. Y esto hay que vincularlo con una norma de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 58, que dice que no habrá presunciones en contra del trabajador, salvo las que puedan surgir del tiempo, del consentimiento. Con lo cual, llegado el caso, si tuvo 3, 4 años teletrabajando, uno podría invocar, bueno, mira, acá hubo un consentimiento de teletrabajo, no puede ejercer la reversibilidad en base al artículo 58 de la ley de contrato de trabajo. Quiero agregar 2 cuestiones que son, o 3 que son importantes. La primera, la ley tendría que haber establecido un límite parecido al de la legislación española respecto a que la ley no distingue cuánto tiempo de teletrabajo. Una persona trabaja 2 horas de teletrabajo y ya por eso es teletrabajador todos los días. Bueno, de acuerdo a la norma argentina, dice que el que teletrabaje total o parcialmente. La norma española, después de una gran discusión, porque al principio, y es un mérito, la norma española es el resultado de un acuerdo entre las centrales de empleadores y las centrales de trabajadores. Es un acuerdo entre ambas centrales, que fue aprobado por un acuerdo de ministros y después fue dictado como ley, posterior a la nuestra, ¿no? Pero los proyectos venían ya de antes. Establece que para que una persona sea considerado teletrabajador, tiene que teletrabajar por lo menos el 30% de su jornada. No establece jornada diaria, jornada semanal o mensual, pero el 30% tiene que ser esto. La ley de México establece el 40%. Esta es una cuestión para terminar con estos debates sobre que no hay límite. Acá, de acuerdo a la ley, total o parcialmente está dentro de la ley. Lo cual lleva a una fragmentación, porque mientras yo estoy en la empresa se aplica la ley de trabajo presencial, y cuando teletrabajo me aplican la ley de teletrabajo con todos los condicionantes que la ley tiene. El segundo tema, que también es un tema que quiero señalar, es muy relevante, que establece también que en el caso de las tareas de las personas que hacen tareas de cuidado, en el tema de la jornada, dice, cuando las personas tienen tareas de cuidado, menores a cargo, personas con discapacidad, tienen derecho a una jornada adecuada. No habla de la reducción de la jornada. La norma dice a una jornada adecuada, es decir, 8 horas, bueno, 4 de la mañana, 4 de la tarde, 5 o 3, y el párrafo siguiente dice que las partes podrán combinar una reducción de la jornada. Pero hay una norma insólita
reglamentaria de esta posibilidad, que dice que en las tareas de cuidado el empleador deberá velar que haya equidad de género. Y agrega, velar que los varones tengan la misma incidencia en las tareas de cuidado que las mujeres. Esto es una norma realmente, yo entiendo por qué se introdujo, porque hay muchas empresas que tienen gran cantidad de mujeres y entonces querían equilibrar esta situación, pero el empleador no puede en lo absoluto meterse en la parte interna de la familia. No le puede decir, mire, usted, no, tiene que, en este caso, la tarea de cuidado que le haga su marido o su pareja y no usted. Esto es imposible, esto es una norma de flagrante inconstitucionalidad y es utilizar a las empresas para solucionar un problema que es un problema estatal y que tampoco es estatal, porque el Estado tampoco lo podría hacer. Entonces, esta norma es inconstitucional. Como resumen final de estas particularidades, quiero señalar varias cosas. Es una ley que se dictó a las apresuradas y pues una ley desordenada. Y entiendo que se quiera diferir su aplicación todo lo que se pueda. Esto lo entiendo perfectamente. En segundo lugar, creo que es una ley que fue hecha por los problemas que trae el teletrabajo para el modelo sindical. Para el modelo sindical argentino y de otros países. Porque una de las cuestiones que trae el teletrabajo es un alejamiento de los trabajadores, de los lugares de concentración de los trabajadores, que es la llave, una de las llaves del modelo sindical argentino. El contacto para la acción sindical y para las medidas de fuerza también. Entonces, por eso se ha delegado tantos aspectos reglamentarios al convenio colectivo. Vinculado con esto, quiero referirme simplemente por arriba a un punto, que es lo que se llama el esquirolaje, y que se está discutiendo bastante y acaba de llegar. El esquirolaje son las medidas de autodefensa que puede tomar el empleador en el caso de una medida de acción directa de los trabajadores. Y en el caso de los trabajos de esta manera, una de las cuestiones es que se ha planteado y hay casos, algunos fallos en España, que en su momento le hice algún comentario, en el sentido de que, bueno, hay dos tipos de esquirolaje, el externo y el interno. El interno es, bueno, yo hay una medida de fuerza, ¿puedo utilizar los sistemas tecnológicos para suplir la brecha de los trabajadores? Y el esquirolaje externo, yo puedo contratar una empresa para que la empresa exterior teletrabaje. Bueno, estas cuestiones, que son cuestiones que van a ser inevitables en el momento porque son consecuencias del teletrabajo que afecta la base del sistema sindical argentino, han tenido alguna resolución en España, en un par de fallos, uno de televisión y otro de radio, en el sentido de que son admisibles en la medida en que no intervengan personas y son desgajadores o desgranadores del derecho de huelga. Y vinculado a esto también está que la representación sindical de los teletrabajadores que teletrabajan es de aquellos trabajadores en el establecimiento donde estaban antes de teletrabajar. Y para los recién ingresados, el empleador les tiene que asignar un lugar de trabajo, lo cual es muy importante el lugar que le asigne para la representación sindical y en consecuencia el convenio, el sindicato que va a tener como representativo. Todo esto es un tema que también va a estar en el meollo de la cuestión. Con lo cual, creo que la ley ha sido dictada, como les dije recién, en forma apresurada. He tratado de hacer un resumen de los aspectos centrales para las empresas. Bueno, faltan muchos aspectos todavía y ver su praxis, porque la ley española, con buen criterio, dice esta ley es transitoria, no sabemos qué va a pasar. Bueno, yo creo que en la Argentina va a pasar lo mismo. Esta ley es transitoria y no sabemos cuál va a ser el resultado final de la aplicación. Bueno, muchas gracias y quedo dispuesto para las preguntas. Me hacían una pregunta recién. A ver. Una cuestión. ¿El empleador no puede enviar una comunicación alguna o el empleado no tiene obligación de responderla? No, la ley dice que el empleador no puede enviar ninguna comunicación. Esto es lo que yo criticaba de la norma. Dice las dos cosas. El empleador no puede enviar una comunicación y el trabajador no tiene la obligación de contestar. Este es el punto. ¿Está? Entonces, la primera parte es un tema que no tiene mucho sentido.
Otra pregunta. Un vendedor o comercial que su función principal es ir a visitar clientes, digamos, de la calle, pero se debe conectar a algunas... Bueno, no, los viajantes de comercio, quiero aclarar de nuevo, tanto los trabajadores a domicilio como los viajantes de comercio quedan excluidas de la ley de teletrabajo porque tienen un régimen de bloqueo central. Quiero recordar que hay un fallo de hace unos años atrás, del año 2010, que se llama Gioia Conipiranga, que estableció que un vendedor de adentro de la empresa era también un viajante porque viajaba por las redes. Se lo repito, por si lo encuentran, Gioia Conipiranga, es muy viejo, así que no está publicado, pero bueno, llegamos hasta esto. Sugiero hacer firmar un contrato de teletrabajo, sea cuando sea que el teletrabajador fue contratado. Un contrato de trabajo que tiene que tener una serie de presupuestos mínimos, que son aquellos que surgen de la ley. Esos interrogantes a los cuales yo me refería, que surgen de la ley y surgen también de la legislación extranjera, de lo que han hecho otras normas. Por ejemplo, además del consentimiento al cual me refería recién, hay que agregar la jornada de trabajo, hay que agregar el ejercicio del derecho de la reversibilidad y las condiciones. ¿Qué pasa si yo ya no tengo un lugar para hacerlo? ¿Cómo son las tareas, digamos, de cuidado? ¿Quiénes van a hacer? La forma de notificación, la acreditación. Otro tema, como el lugar de trabajo el lugar de domicilio del trabajador se transforma en un establecimiento, bueno, es muy conveniente que los instrumentos y las cámaras y lugar de teletrabajo lo elige el trabajador, porque está el derecho a la intimidad. Entonces, esto también está planteado. Si lo coloca el empleador, le puede decir, usted me está enfocando las cámaras a la parte interna de mi domicilio. Entonces, este es otro problema. Los medios de control, la garantía de la seguridad de la información del empleador en una era esencialmente tecnológica. Cuando se descomponen las computadoras, los insumos que les tiene que proveer, cuando se descomponen los insumos de la computadora, bueno, ¿quién va a ir a arreglarlo? ¿Cómo va a ir a arreglarlo? Porque está en el domicilio del trabajador, el ingreso, los medios que yo le doy. Otro tema, los gastos. La norma habla de que el empleador tiene que hacerse cargo de los gastos. Bueno, ¿qué gastos? En España esto se ha llegado a discutir. Un amigo mío, que es un profesor español, que lo conozco hace mucho, ha llegado a sostener, para mí me parece que es un exceso, que hay que medir las 6 facturas de luz anteriores al teletrabajo para ver cuánto es el consumo y cuáles son los mayores gastos, porque nuestra ley habla de los mayores gastos. Todas estas cuestiones son cuestiones que tienen que ser previstas. Si bien la ley dice que estos gastos no son remuneratorios, y lo dice varias veces, ni los insumos que le dé, ni las computadoras que le dé son remuneración. ¿tá? Lo cual me parece, y ni los gastos, me parece razonable, porque uno no, aunque sea la computadora del trabajador o aunque sea la computadora que le dé el empleador, para mí la diferencia central con los famosos casos digamos, que reconocían el carácter salarial, días y todos los demás, es que esto es indivisible. Estos son herramientas de trabajo indivisibles. Entonces, no se puede recurrir a esos criterios. Bueno, esto sería conveniente también establecer en el contrato de teletrabajo estos acuerdos teletrabajados. Otra pregunta es, una empresa de laboratorio esencial en el cual están realizando teletrabajo por dispo, solo en algunos casos, en donde los trabajadores no pueden asistir toda la semana por el cuidado de hijos o por ser de teletrabajo. No se aplica la ley de trabajo correcto. La empresa esta tiene un protocolo mixto. Entonces, porque lo que uno tiene que comprender es que el teletrabajo, para que sea tal, exige la posibilidad de comparar con el trabajo presencial. Si yo no tengo otro remedio que hacer teletrabajo, no hay esta posibilidad de comparación. Y acá hay una norma que me dice, estas personas no pueden teletrabajar. Y estas porque lo dice un decreto, esto porque es una resolución, y esto porque hay un protocolo de salud. Entonces, esas personas quedan excluidas.
Las exigencias de un matafuego están vigentes, no sigue suspendida hasta ahora. Lo que pasa es que la norma delega el dictado de una norma de prevención de los infortunios de teletrabajo a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que todavía no lo ha dictado. Porque aquí hay otro tema que no es de ustedes, pero es de la CRT. ¿Cuándo un accidente es de trabajo? Esta es una cuestión. Bueno, ha habido en su momento jurisprudencia parecida sobre el accidente in itinere. Había muchos. Pero bueno, este será más bien un problema de la CRT que de ustedes. Un trabajador diabético que dejó de ir a trabajar y hoy todavía no se reintegra, ¿debe reintegrarse si el empleador? No, porque la diabetes es uno de los factores de riesgo que establece la normativa que yo les dije en su momento. Así que en este caso no podría ir a trabajar. De todos modos, en estos casos, más allá de lo que dice la ley, la pregunta central es preguntarle en las dudas a la RT, porque la RT es la que en definitiva va a decir, bueno, yo me hago cargo del siniestro, yo no me hago cargo. Entonces la sugerencia es, cuando hay duda, pregúntenle a la RT que tengan para que la RT informe sí o no. ¿Qué pasa con las empresas que venían haciendo antes de la pandemia home office una vez cada 15 días? ¿Es teletrabajo? Mientras exista un protocolo que funde el por qué hacer home office cada 15 días, no. Tiene que haber un protocolo de salud, una razón razonable y fundada. Si es posible tener un protocolo, eso sería lo más razonable de todo. Pero bueno, el tema plantea y va a plantear cuestiones infinitas. Bueno, Ricardo, la verdad que estoy viendo muchísimas preguntas. Tenemos el chat, está incendiado de preguntas y eso, bueno, quiere decir que realmente este tema es por demás complejo y tu charla ha despertado muchísimas consultas, pero bueno, lamentablemente el tiempo es tirano y ya estamos en horario y queremos ser respetuosos de la agenda que pusimos. Nuevamente te agradezco, Ricardo, por tus reflexiones. Realmente han sido muy oportunas frente a esta norma que realmente es confusa y contradictoria. Y desde CAPE les queremos agradecer a todos por su participación, por habernos acompañado en este espacio y esperamos que esta conversación les haya sido muy útil. Les mando un saludo muy grande y seguramente los vamos a estar invitando para nuestras próximas webinars. Saludos a todos. Muchas gracias.